Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y bueno, comienza un nuevo programa de Hablemos de Salud con mucha alegría, con mucho buen humor, que es lo que nunca debemos perder. Bien, a mi lado mi amigo inseparable que nos va a acompañar mínimo 1 año y medio más. Un pequeño esfuerzo, cuidémonos. No voy a hablar de la distancia, no voy a hablar del lavado de manos, ya se dijo todo. Entonces, por favor, a cuidarnos, nosotros y el prójimo. Así esta pandemia termina y nuestro planeta empieza a respirar. Bien, hoy programa de lujo, que armó mi gran amiga, la doctora Sandra Peláez. Ella es de Montreal, Canadá, es especialista en psicología. También vamos a estar con el doctor Santiago Torales. Él es de Argentina y supervisor general del CONETEC. Y Mathieu Buchholz, de Montreal, Quebec, Canadá, es médico, antropólogo, profesor y coinvestigador. Después yo los presento completo, pero eso es un pequeño adelanto de un programa diferente y presten mucha atención los pacientes. Y ya le doy los muy buenos días a Sandra Peláez. Sí, Sandra Peláez Ana. Me va a dar un minutito, que hay un pequeñito problema. Pequeñito, importante problema, porque a esta altura, si yo no me doy cuenta que no tengo los auriculares puestos, no puedo escuchar. Bien, Sandra, te estoy viendo, radiante como siempre, y le presento a la doctora Sandra Peláez, que ya dije vive en Montreal, Canadá, especialista en psicología del ejercicio y la salud del Hospital Saint-Justin de la Universidad de Montreal. El tema, participación de los pacientes en los espacios de salud y servicios sociales, que es algo interesantísimo que ya nos va a contar. Adelante, por favor, Sandra. Ana María, muchísimas gracias por la invitación y la confianza para organizar esta discusión. Nos hemos portado todos muy bien y hemos charlado bastante, hemos intercambiado, así que llegamos a decidir cada uno los temas que queríamos presentar. En el caso de Mathieu y yo misma, trabajamos en el Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Servicios Sociales, que está ubicado en Montreal. Y una de las cosas que hacemos es evaluaciones de intervenciones y de medicamentos en los cuales incluimos los pacientes. Y por eso, bueno, estábamos nosotros dos y la idea fue invitarlo a Santiago, que también está en el tema, o sea que vamos a hablar un poquito en esa línea. De mi parte, quiero agradecer a todos los colegas de mi dirección, porque me ayudan a pensar diariamente algunas nuevas líneas que se pueden explorar.
Sandra, la unión hace la fuerza. Y yo, Tal cual. y yo te aseguro que Torales acá lo tenemos considerado como un tipazo. Bien, te escucho. Bueno, para empezar, mi presentación es un poco introductoria porque lo que quiero hablar es por qué es importante que el paciente sea considerado en distintas intervenciones. O sea que yo voy a hablar un poquito desde el punto de vista de la clarificación de qué significa esto, y después Santiago y Mathieu van a presentar ejemplos de trabajos que ellos dos han hecho o están haciendo en este momento. Bueno, en principio, para los que me conocen, porque ya he pasado por este programa, hemos hablado, he estado en congresos de pacientes, saben que soy apasionada del tema de la autogestión guiada de la salud. Y yo pienso que la autogestión guiada es importante porque tenemos, por un lado, la autogestión que viene del lado del paciente, que es todo lo que el paciente puede dar, lo que sabe, lo que trae, pero guiada por un médico. Yo soy una convencida que el modelo de paciente experto que muchos nombran y utilizan es un buen punto de partida, pero que hay que ir un poquito más allá, porque el modelo de paciente experto tiene una limitación, es decir, él sabe mucho, pero lo dejamos a un costado y no lo incorporamos. En tanto y en cuanto el modelo de autogestión guiada trata de que todo el mundo trabaje junto. Entonces, esto para mí es el modelo que hay que aprovechar o que hay que tratar de explotar. Exactamente, Sandra. Acá en Argentina, no es Montreal, ¿no es cierto? No es Canadá. Hacemos todo lo posible por instalar esa hermosa palabra que es binomio médico-paciente. Pero no siempre se cumple porque realmente obras sociales, prepagas, hospitales, no le pueden dedicar más de 7 minutos al paciente. Porque están sobrepasados, no es porque no quieren. Hay que cumplir una regla. Entonces, estamos un poco distantes de escuchar simplemente al paciente, porque si uno escucha al paciente, tienen los médicos el diagnóstico. Adelante, Sandra. Bueno, entonces yo un poquito lo que quiero elaborar es en el tema de, cuando hablamos de participación del paciente, ¿de qué hablamos? ¿Okay? Entonces, hay como en la literatura descritos 5 grandes niveles de participación, de donde el paciente no participa, y es el nivel de la información, es cuando, como vos decías un poco, Ana, va al médico y recibe el diagnóstico y se va. Ese es el nivel de participación, información, no hace absolutamente nada. Hay un segundo nivel, que es el nivel de consultación, que es cuando se empieza a pedir la opinión, ¿qué pensás vos? ¿Qué te parece? ¿Cómo haces? Es un poco el trabajo que va a presentar Santiago, es lo que se está haciendo en Argentina para consultar a los pacientes sobre distintas tecnologías, medicamentos, etc. Es un segundo nivel y para mí es el más importante, porque significa la entrada del paciente en el sistema de salud. Una vez que se abrió esa puerta, bueno, después hay un montón de cosas para hacer y nos podemos organizar, pero es romper con la barrera de este distanciamiento. El tercer nivel es el nivel de colaboración, que es cuando el paciente ya dio su opinión, pero colabora en distintas etapas. Y cuando yo estoy hablando de participación del paciente, hablo tanto en el ámbito de salud clínico como en el ámbito de investigación en salud también. Entonces pueden hacerse, por ejemplo, determinados estudios donde tengo un caso específico que hemos trabajado en Montreal sobre pacientes obesos que hicieron un tratamiento, que pasaron una cirugía bariátrica. Entonces reclutamos pacientes y esos mismos pacientes elaboraron la guía de investigación, reclutaron a los pacientes para hacer los grupos de discusión, se sentaron con nosotros a analizar los datos. Eso es la colaboración, es decir, trabajamos todos juntos. Esa es la educación de Peláez, la educación del paciente. Son pacientes educados. Eso voy a hablar en un ratito. Ah, bueno. Adelante. Me estás haciendo trampa. No, yo digo, yo te escucho y lo que generalmente pide la gente es entender. Entonces yo me pongo en el rol, en este momento no de periodista, de un paciente que dice, ay, ¿qué están haciendo en Montreal? Ojalá pasase a la Argentina. Pero sí, yo sé que va a pasar porque hay mucha gente que está bregando por esto. Continúa.
Bueno, entonces el cuarto nivel es el de co-construcción, que es cuando se puede desarrollar algo nuevo en conjunto, como por ejemplo diseñar un sistema de tratamiento, diseñar una nueva estrategia para recibir pacientes, por ejemplo ahora con COVID, cómo se sienten bien, mal, protegidos, se podría codiseñar algo. Y el último nivel, el más elaborado, es el que se llama nivel de deliberación, y es donde el paciente se sienta a tomar decisiones que tienen un impacto en la vida de la salud y de muchísimas personas, de los ciudadanos también, porque no hay que olvidarse que los ciudadanos son los que pagan los impuestos para que todos los cambios en salud puedan hacerse. Todo esto dicho, voy a responder ahora a lo que vos planteabas hace un ratito. Esto tiene sus pros y sus cons. Yo diría que tiene sus pros, pero sí tiene ciertas dificultades implementarlo. ¿Cuáles son estas dificultades? Educación. Pero yo hablaría de educación no solo del paciente. El paciente tiene que entender un determinado vocabulario, tiene que entender cómo funciona, por ejemplo, el sistema de salud, pero el médico también tiene que bajar del pedestal y hablar de una manera con la cual pueda llegar al paciente, con la cual se siente a discutir, con la cual tenga que explicar probablemente 15 veces la misma cosa, ¿ok? Es decir, hay un proceso de educación que viene de los dos lados. Todos tenemos que aprender a comunicarnos porque estamos acostumbrados a movernos en nuestro grupo donde nos sentimos confiantes y estamos motivados, etcétera, etcétera, pero hay que aprender a relacionarse con los demás. La motivación, porque esto lleva mucho esfuerzo, el saber intercambiar y respetar las ideas del otro, sobre todo al principio esto puede ser un poco difícil y por ahí Santiago nos puede contar un poquito más cómo se lleva esto en el ministerio. Hay otro tema que es importante también, que es el de la remuneración. Queremos que los pacientes hablen, pero los vamos a llamar a que vengan siempre de manera gratuita porque vienen a representar sus intereses. Es un tema a reflexionar, están ofreciendo su trabajo, sus ideas, su tiempo. Entonces lleva un proceso de reacomodación que no facilita la inclusión del paciente, lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo. Tenemos que tenerlo en cuenta para saber qué es lo que hay que digamos, tratar de arreglar, tratar de mejorar, tratar de pensar otras estrategias. Por otro lado, hay muchísimos beneficios cuando el paciente participa en estos 5 niveles. Y te aclaro, Ana, que también en Montreal es difícil llegar al nivel de la deliberación. Por ahí Matías nos puede explicar un poquito más, pero es difícil. Esto es un proceso que se está dando a nivel mundial, esta conquista que el paciente está haciendo de los espacios de salud. Pero los beneficios son que el paciente aprende mucho más sobre la enfermedad, que el paciente empieza a ser responsable de su propia salud, que toma conciencia sobre los riesgos, que hay una complementariedad de miradas, o sea, la salud se empieza a ver desde otra perspectiva, mucho más humana, mucho más holística, más comprensiva. Hay mejor adherencia al tratamiento porque el paciente entiende por qué tiene que hacer ciertas cosas, porque él mismo acompaña a otros que están haciendo el tratamiento, entonces se vuelve un poquito más responsable y entonces llegamos a tener un paciente mucho más comprometido en un sistema de salud que es mucho más humano y que refleja mejor a la sociedad. Todo esto lleva un gran trabajo, lleva mucho tiempo. Un gran trabajo y gran unión, ¿no es cierto? Que es lo que estamos nosotros en este momento. Unirnos Exacto. a diferentes países como para tener una apertura de mente en la parte del paciente, pero también la apertura tiene que estar de parte de los ministerios, secretarías de salud, etcétera. Bien. Una movida internacional para tratar de digamos, sacudir Exacto. un poco esta vieja estructura paternalista, y esto es un movimiento que se viene viendo por todos lados. Entonces, para cerrar mi presentación, Perfecto. Lo que quiero decir es, consultar es un primer nivel, se puede ir mucho más lejos, es un trabajo muy difícil para todos, pero que tiene muchos beneficios asociados, y bueno, le dejo el espacio ahora a Santiago y a Matías. Perfecto, igualmente vamos a ver si guardamos algunos minutitos, si se puede, porque yo me entusiasmo, ¿no es cierto? Y no corto como debo. Bien,
Vamos a hacer un pequeño corte, ¿te parece, Sandra? Y enseguida continuamos. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Y más que agradecida con Mariana Arias, te cuento, Sandra, no sé si la recordás, modelo, actriz y una gran periodista, que es nuestra madrina. Bien, digo nuestra porque vos también perteneces a la Asociación de Fiebre Mediterránea de Argentina, fiebre mediterránea y autoinflamatorias, porque cada vez crecemos más. Entonces, la mayoría ya lo sabe y están algo cansado de escucharlo, pero para el que no lo sabe, esta enfermedad me siento Cristóbal Colón, porque no puedo decir me la diagnostiqué, me la descubrí. Y hay muchas carencias y entre ellas hay un bache muy grande entre la CEPOF, ¿no es cierto? Bien, y ahora ya presento al doctor Santiago Torales, que es supervisor general del CONETEC y director de investigación en salud del Ministerio de Salud de la Nación. Va a hablar acerca, bueno, lo primero nos va a contar qué es el CONETEC, propuestas y logros en la inclusión de pacientes. Santiago, es un gusto hoy tenerte en el programa y me parece que te vamos a adoptar porque en más de una oportunidad yo te he visto en Zoom y me parece que por suerte hay un profesional, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar. Bueno, muchas gracias Ana María, muchas gracias por este espacio, gracias por las palabras. Yo soy médico de profesión, creo que abracé esta profesión hace 25 o 26 años con esta intención por ahí natural que tenía de tratar de ayudar a las personas, así que sea a través de lo que hacía antes, que era la actividad asistencial, o lo que me toca hacer ahora, para mí, con todos los mecanismos que disponemos actualmente, ni hablar estas instancias de comunicación, y si la comunicación puede ser lo más clara y franca posible, creo que es una herramienta muy importante para establecer algo de lo que vos contabas y que para mí en la época que me dedicaba a ver pacientes de manera cotidiana y frecuente era fundamental. La especialidad que yo hice fue clínica médica y luego nefrología, así que me tocó por ahí acompañar a muchos pacientes en una situación muy compleja que es todo el paso por la falla de sus riñones, el ingreso a diálisis, la posibilidad cuando existía de un trasplante, una cuestión bastante compleja en el abordaje multidimensional de lo que significa la salud para las personas y donde a veces ni siquiera con la mejor tecnología disponible en el mundo uno puede lograr lo que muchas personas esperan del sistema de salud, que es la curación. Hay cosas que no tienen cura y uno trata de ofrecer los mejores tratamientos, e insisto, los mejores tratamientos aún en las condiciones de la mayor abundancia de tecnología nunca logran por la tecnología per se en tratar de completar justamente la cuestión multidimensional de la percepción de salud o de bienestar de las personas.
Luego, con el paso del tiempo, me tocó la oportunidad de trabajar en otras áreas de salud y en los últimos 10 o 15 años empecé a trabajar en este tema de evaluación de tecnologías en salud, creo que por todo este aspecto previo que contaba. Y cuando se creó la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud en el año 2018, por gestión del gobierno anterior, y era como un anhelo muy grande de mucha gente que estábamos trabajando hacía muchísimo tiempo para esto. Fui invitado a participar como representante del Consejo Federal de Salud en aquel momento, y en enero del año pasado, con esta gestión actual, me invitaron por ahí a generar justamente algunas instancias de supervisión y de aplicación de mejoras al proceso de esta comisión. ¿Cuáles son los objetivos? Por si alguien no conoce, es muy probable que muy poca gente conozca qué hacemos en la CONETEC. La CONETEC es un organismo, una comisión de trabajo ad honorem donde están representados todas las instancias de regulación, de financiación en salud, y a la cual hemos dado un espacio particular con muchísimo más presencia a partir de lo que sucedió el año pasado, o eso por lo menos lo que tratamos de hacer, involucrando también a las sociedades científicas, las sociedades de pacientes y también incluso a los productores de la propia tecnología, porque entendemos de que cualquier dictamen o cualquier recomendación que genere esta comisión, que son justamente dictámenes y recomendaciones no vinculantes, que sirven como una referencia para que los diferentes áreas del sistema de salud puedan decidir cómo implementan o no la cobertura o la aplicación de una tecnología en salud. Entendemos que si eso no es participativo, abierto y transparente, es simplemente otro papel más que se genera de una institución del Estado y termina siendo letra muerta e inaplicable. Para nosotros, para que esto realmente forme parte y sea apropiado por las personas y tenga impacto en la comunidad, todos se tienen que sentir parte de su construcción. Así que bueno, un poco con esa tónica es que imprimimos algunos cambios al funcionamiento inicial, o tratamos de hacerlo durante el año 2020. Teníamos una enorme expectativa de generar un montón de actividades desde la presencialidad y mucho más abiertas allá por enero del 2020, cuando empezamos a trabajar acá con un pequeño equipo de profesionales acá en el Ministerio de Salud de Nación. Bueno, todos saben todos los cambios que en lo personal y en lo general trajo la pandemia COVID-19, con lo cual nos obligó a hacer algunas cosas un poco más concretas, menos ambiciosas, pero creemos que al final de todo ese proceso pudimos introducir algunas mejoras en línea con lo que comentaba previamente, que tiene que ver con la participación, la transparencia y que todos se sientan parte de un proceso. Exacto. Como siempre decimos, sí. Torales, por ejemplo, el común de la gente que nos está escuchando, quizá la palabra CONETEC recién la escuchan. Y como vos bien decís, tuvimos un año en blanco, donde faltó toda la información, y no por deseo nuestro, ¿no es cierto?, sino por el problema de la pandemia. Y el paciente lo que quiere es ser representado, ser escuchado, que tenga su medicación a tiempo, que tenga una buena atención. Las asociaciones, las federaciones, las alianzas, yo hace muy poquito que estoy, hace 4 años, 33, obvio, en salud, por eso tengo el camino allanado, pero el que no tiene ese camino allanado realmente no sabe algunas veces qué puerta tocar y si va a ser bien recibido, y qué, de pronto, qué tiene que demostrar, digamos, para presentarse ante las autoridades y decir, bueno, yo quiero colaborar en el CONETEC. ¿Cómo se puede colaborar como paciente? Bien, en ese sentido, o sea, la CONETEC no tendría el rol de generar los espacios de participación y solución a conflictos particulares en cuanto al acceso a las coberturas. La CONETEC lo que hace es generar sobre una tecnología que es presentada para ser incorporada al sistema de salud, hacer una evaluación que contempla tanto el conocimiento actualizado de la evidencia clínica,
del impacto económico y de los impactos también que puede haber a nivel jurídico, ético y legal de la incorporación de esa tecnología en el sistema de salud de la Argentina, que es bastante complejo porque es bastante asimétrico en sus capacidades de cobertura. Entonces la Conetec trata de hacer eso. Ahora, uno puede hacer una evaluación de una nueva tecnología, y cuando hablo de tecnología en salud, la mayor parte de las tecnologías en salud son evaluaciones de medicamentos. El 90% de las tecnologías nuevas que llegan a salud son medicamentos. Luego hay algunos métodos diagnósticos o algunos métodos terapéuticos, pero la gran mayoría son medicamentos. Entonces, nuestro objetivo fue cómo poder incorporar la participación de los pacientes, que, como digo, estaba ya incorporado en el diseño de la Conetec inicial, pero nosotros quisimos darle una impronta un poco más participativa y explícita. Los pacientes son, como también comentó Sandra previamente, invitados a participar en lo que se llama el proceso de priorización. Hay muchísimas tecnologías que tratan de ser incorporadas al sistema de salud. Ningún sistema de salud tiene capacidad para evaluar todas, todo el tiempo, todo el año. Nosotros hicimos un proceso de priorización el año pasado en el cual se presentaron 100 opciones para ser evaluadas, y dentro de ese proceso, que tuvo diferentes etapas y que todo está contado en cómo lo hicimos en nuestra página web de la Conetec, se terminaron priorizando para ser evaluadas 8 tecnologías. 8 tecnologías, perfecto. Hacemos un pequeño cortecito que es el de la y media y luego continuamos. Sí. ¿Me permitís? No? Muchas gracias. Luego. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Continuamos con el doctor, muy interesante la charla, Santiago Torales. Nos habías comentado, ahí habíamos quedado en 8 tecnologías que se incorporaron, ¿no es cierto, Santiago? En realidad las 8 tecnologías se incorporaron al proceso de evaluación. Para que tengan una idea, durante los 2 años preliminares, Conetec había logrado hacer 8 informes de tecnologías. Nosotros nos propusimos en este complejo 2020 que pasó, hacer 8 evaluaciones también. Bueno, eso lo conseguimos. De hecho, el día viernes pasado salieron los informes finales de las evaluaciones. Nos llevó un proceso de unos 4 a 6 meses completarlo. ¿Por qué?
porque en ese proceso, y es en lo que estábamos contando previamente, están involucrados muchísimos organismos y todas las personas que tienen algo para decir con respecto a la incorporación en la tecnología. Entonces, si pueden entrar o si les interesa o lo resumo de una manera pequeña, está tanto en la evaluación de la evidencia clínica, el impacto económico generado por grupos de trabajo, que es un trabajo inestimable que ha hecho gente ad honorem, como 30 o 35 personas que han dado un soporte enorme a todo este trabajo. Es a rescatar y a comunicar eso en un país como el nuestro, gente que ha trabajado ad honorem para llevar adelante un trabajo con una pericia técnica increíble y que nos tocó el gusto y el honor simplemente de supervisar y acompañar. Ahora, luego de ese trabajo, los pacientes, así como estuvieron involucrados en el proceso de priorización para seleccionar cuáles tecnologías podían entrar en un proceso deliberativo y abierto de votación, los pacientes estaban invitados justamente a participar en las reuniones de mesa técnica, donde las tecnologías eran presentadas, las evaluaciones, y dentro de las votaciones de mesa técnica, que también tenían un proceso transparente y explícito, los pacientes cuentan también en este mecanismo de Conetec con 2 votos, o sea, 2 votos de pacientes para inclinar para uno u otro lado lo que se define como votación de marco de valor, donde la tecnología se evalúa, como decía, tanto el impacto clínico, el impacto económico, el impacto en la equidad, el impacto en la salud pública, de acuerdo a lo que está definido en nuestros parámetros de Conetec. Y Santiago, te hago una los pregunta. pacientes son incluidos también en el último proceso, que es el de cierre, en el cual participan también como veedores de la mesa de recomendaciones, que en base a toda esta información preliminar hace la recomendación final, que como dije es no vinculante, para ser tomado como referencia por los organismos de financiamiento en salud en el país. Te decía, Santiago, por ejemplo, vos estás hablando de la incorporación de tecnologías. Para nosotros es moneda corriente, pero para doña Teresa que nos está escuchando, si tomamos un caso concreto, por ejemplo, una de las tecnologías que en el 2020 se estuvieron aprobando o estudiando, etcétera, ¿cuál sería? Nosotros justamente, en particular sobre las tecnologías, que todo el mundo ha tenido justamente una exposición como nunca antes, creo, de lo que implica la salud y el impacto en la salud pública y lo que una tecnología puede llegar a ofrecer para eso. Por ejemplo, la investigación sobre vacunas o algún tratamiento que surgía como promisorio, aún no del todo probado, como fue el caso, por ejemplo, del plasma de convalecientes. Esos son tecnologías sanitarias. Cuando esas tecnologías llegan, pueden ser implementadas por una situación de emergencia o de prueba mientras se va juntando información en cuanto a su eficacia o su efectividad en la vida real. Nosotros, nuestro trabajo en la Conetec, nos centramos en tecnologías similares, pero que ya estaban como demandando ser incorporadas al sistema de salud de manera preliminar, o bien ya están incorporadas porque tuvieron la posibilidad de quedar bajo cobertura, al menos por aprobación por parte de la ANMAT, en el sistema de salud de la Argentina. Entonces, más allá de lo que define la agencia regulatoria que es ANMAT, ANMAT se ocupa de hacer 3 tipos de evaluaciones. Ver si una tecnología es segura, o sea, si sus beneficios superan a sus daños, si una tecnología tiene calidad, o sea, su mecanismo de manufactura es siempre igual y es un producto confiable, y finalmente si es eficaz, o sea, si esa tecnología hace lo que dice que hace. Extrapolando al caso de la vacuna, es si la vacuna provoca más beneficio que riesgo, si la vacuna está elaborada con la misma calidad y si la vacuna realmente nos evita tener casos graves de COVID o evita que haya una transmisión masiva. Esas serían las cosas que ANMAT definiría para que sea incorporada. Ahora supónganse que no estamos hablando de una vacuna, que es una cuestión compleja y de alta demanda en una situación como esta pandemia, sino de un tratamiento para una enfermedad común, como puede ser la insuficiencia cardíaca o la diabetes, y surge una nueva tecnología como un nuevo tipo de insulina o una bomba de infusión de insulina o un nuevo fármaco para evitar infartos. Primero tiene que demostrar estas 3 cosas y eso lo determina ANMAT. Pero por lo general esas tecnologías, cuando se incorporan a nuestro país,
no han estado totalmente relacionadas al tipo de población que hay en nuestro país, la organización del sistema de salud y sobre todo si el sistema de salud en nuestro país puede financiar los precios con los que esas tecnologías llegan al mercado. Ese es el trabajo específico que hace la Conetec. Ver si eso puede tener una incorporación concreta al sistema de salud. Torales, yo son varias las dudas que me pongo en el lugar de doña Teresa, ¿no es cierto? El paciente que se puede llegar a, no sé en qué momento, creo que ya está abierta una inscripción, a presentar para esta ayuda desinteresada, monetariamente, pero sí interesada en ayudar a la Conetec, ¿no es cierto?, para que sea posible. Con respecto a estos pacientes, ¿tienen que ser pacientes preparados? Porque un voto es un voto, ¿vale? El mecanismo de participación de los pacientes está reflejado en lo que tenemos establecido también como manual de participación de pacientes. Los pacientes tienen que ser representantes de organizaciones. Las organizaciones tienen que tener una inscripción adecuada y un registro en el sistema de información en salud argentino. Hay todo un procedimiento para hacerlo que está explicado ahí claramente en nuestra página. Bien. Entonces los pacientes no son representantes individuales, sino de organizaciones. Las organizaciones a su vez tienen que tener una declaración explícita de conflicto de interés, de financiamiento, de trayectoria y sobre todo de inscripción legal, para poder tener una instancia de participación. Hemos llamado ahora justamente a convocatoria para elección de 2 representantes de pacientes de la mesa de pacientes, que son 4 representantes. Ya tenemos representantes elegidos del año pasado de enfermedades crónicas no transmisibles y de enfermedades oncológicas, y tenemos 2 vacantes que quedaron del año pasado, que fue bastante complejo y no tuvimos postulantes, que es en enfermedades poco frecuentes y enfermedades infecciosas. Así que esa convocatoria está abierta hasta fin de mes. Quiere decir que el paciente que esté adherido a una asociación, federación, llamémosle FADEPOF, Kaiser, etcétera, solo ese tipo de pacientes a través de una federación o alianza puede llegar a presentarse. La postulación es a través de las asociaciones, para darle un marco institucional representativo al mecanismo de funcionamiento. Por ejemplo, Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar de Argentina, sí. Asociación de Lupus, o sea, asociaciones, no se necesitan federaciones ni alianzas. Pueden ser, o sea, tienen que cumplir estos requisitos que están explicitados ahí en la página. Creo que entraríamos en un detalle por ahí jurídico demasiado extenso, pero está todo ahí explícito para que pueda ser consultado. Pero es de esta manera, pertenecer a una asociación, ¿correcto? Pertenecer a un organismo, exactamente, que represente pacientes. Perfecto. Ese es el mecanismo actual para colaborar. Perfecto, porque la gente ha hecho preguntas antes de que estés vos en el aire. Yo te hago una pregunta, Santiago. ¿Vos apagaste la cámara o se apagó? Puede haber habido un problema en la conexión con la cámara. Por eso te lo estoy diciendo, porque no apareces, aparece tu voz. Bien. A ver... Sigo teniendo problemas con la cámara. Exacto. Pero bueno, no quiero sacar tiempo del programa y por ahí tenemos Matías, nos puede contar por ahí alguna cosa interesante. No, pero vos lugar, para ¿no? mí, como argentina que soy, sos súper interesante porque nosotros necesitamos de tu ayuda y sabemos que la vamos a tener porque sos un ser humano extraordinario que escuchas a todos. Y a mí me quedó otra duda. Cuando hablamos de tecnología, hablamos también de medicamentos, ¿no es cierto? Bien, sabemos nosotros, pero no los pacientes en general, sino que el que lo padece, medicamentos que son muy caros y que la obra social no se hace cargo, ni nadie se hace cargo, y el paciente dice, entonces, no tengo reemplazo, me voy a morir. Vamos a llevarlo al extremo máximo. Mi medicación cuesta 3 millones de pesos por mes. Por suerte, hay un paliativo que mi organismo tan inteligente lo aceptó. Pero si no lo hubiese aceptado, esa, digamos, petición que hubiese
hipotéticamente hecho yo, ¿va hacia la Conetec? ¿Se evalúa ya? No, la Conetec no hace ese tipo de evaluaciones por casos individuales, porque es imposible tener un equipo de gente suficiente para atender a cada caso individual que surja. Sí, Conetec está atenta, obviamente bajo la definición de las autoridades del Ministerio de Salud, incluso para intervenir o proceder en ciertos pedidos que pueda hacer el Poder Judicial, pero siempre dentro del marco de las posibilidades operativas de Conetec. Estamos hablando de un grupo de gente que es convocado luego de un proceso deliberativo para generar una evaluación sobre una tecnología y su aplicación en el conjunto de la sociedad, no para resolver un caso puntual que quizá pueda resolverse por una cuestión de cobertura o de definición de acuerdo con la auditoría médica o con la obra social. En ese nivel micro no participa la Conetec. La Conetec da el lineamiento general sobre qué debería hacerse con la tecnología que está en discusión. Perfecto, lindo trabajo, Toreles, vas a tener y estás teniendo, ¿no es cierto? ¿Qué podemos agregar para doña Teresa para decirle, esto es la Conetec, vamos a trabajar para ustedes? Para mí es simplemente eso, después de muchísimo trabajo, como digo, de un montón de gente que yo siempre señalo que ha hecho todo el camino para que lleguemos a lo que estamos ahora. Esto lleva muchísimo tiempo de deliberación. No tenemos hoy lo que por ahí muchos imaginan en Argentina, como hay, por ejemplo, en lugares donde trabajan Sandra y Mathieu en Canadá, que es el INES, que es una agencia de evaluación de tecnología sanitaria, pero con el modesto esfuerzo que podemos hacer desde esta comisión que trabaja ad honorem o con trabajo parcial de un montón de personas. Hemos tratado de demostrar que un proceso puede ser participativo y puede ser abierto y transparente para que justamente tenga algún impacto consensuado con la sociedad. Y sí, lo importante es que recuerden de que esta es la idea concreta de hacer con esta iniciativa, que los pacientes se sientan parte. Si las personas involucradas no se sienten parte, y vuelvo sobre algo que también comentaron antes, las enfermedades son de los pacientes, no de los médicos. Entonces, la voz de los pacientes para nosotros es muy importante que sea escuchada en ese proceso deliberativo que incluso a veces ni siquiera está considerado en las etapas de la investigación. En las etapas de la investigación se ve cómo obtener un resultado de la investigación, pero a veces no se ve tanto el perfil de qué espera el paciente de la investigación. Pero es un tema que excede por ahí al espacio que tenemos hoy. Pero vas a tener muchos más espacios, porque yo sé que este programa trae el rum rum y la gente nos va a llamar y seguir haciendo preguntas. Bien, te invito, si vos podés quedarte y si tenés una entrevista o algo especial, podés retirarte. Bien, gracias, sigo acá. Ay, qué suerte, Santiago. Bien. Y ya le doy los muy buenos días a Mathieu Buchholz, que es de Montreal, Quebec, Canadá. Es médico, antropólogo, asesor científico del Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Ejercicios Sociales, profesor del Departamento de Gestión, Evaluación y Política Sanitaria de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal, coinvestigador de la Plataforma del Desarrollo Metodológico de la Unidad McGill. Bien, realmente me quedé anonadada de la importancia, ¿no es cierto?, que tiene tu gestión. Y el tema que es evaluación participativa de programas e intervenciones sanitarias, que me lo vas a traducir para doña Teresa. Adelante. Muchas gracias. Soy Mateo por los amigos hispanohablantes. En primer lugar, gracias por la invitación, es un gusto. Por favor, disculpen mi español que está un poco oxidado con el tiempo. No tengo la oportunidad de practicar mucho en Montreal. Pero una pequeña introducción sobre mi trayectoria un poco profesional.
Después que he hecho una licenciatura en bioquímica y un máster en biología molecular, he trabajado unos años en laboratorios genéticos. Pero allá me faltaba, estaba súper interesante, pero me faltaba, saber la parte de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, hacíamos tratamiento genético para la distrofia muscular, pero nunca hablamos con los pacientes o los padres para ver cómo viven con esta enfermedad, ¿no? Entonces me dediqué en las ciencias sociales, he hecho un otro máster en ciencia cognitiva y después en antropología de la salud. Me enamoré literalmente con los métodos cualitativos, donde damos la palabra a los que queremos ayudar, ¿no? Nos permite de explorar la percepción de las personas que queremos ayudar, ¿no? Entonces he hecho un doctorado, he hecho un estudio de caso de una cooperativa un poco especial donde estaba administrativa por los clínicos y los pacientes para desarrollar como un modelo interprofesional centrado sobre el paciente, el cliente. Estaban como paciente, como se dice, con personas con necesidades complejas, con muchas enfermedades crónicas, vulnerabilidad sociales, problemas de salud mental y muchas más barreras en el sistema sanitario, ¿no? del Quebec. Entonces, hemos trabajado juntos con los pacientes para desarrollar tratamiento un poco más individual y interdisciplinar con médicos de familia, psiquiatra, psicólogo, pero también otros médicos tradicionales chinos, osteopatas, masoterapeutistas, no sé si se dice como es en español. Hemos desarrollado modelos donde el paciente estaba en el centro de la conversación interdisciplinar, con el punto de vista del paciente, ¿no? Entonces, y más allá de la implicación del paciente en su caso, hemos desarrollado proyectos de investigación donde el paciente participa como co-investigador, ¿no? Como co-evaluador. Entonces, después mi proyecto de tesis, he ido a vivir en Bolivia, donde he trabajado, es en otra parte de mi vida, pero hay una relación con la participación y el enfoque cualitativo. He trabajado con NGO de cooperación internacional, por ejemplo con Oxfam. Y mi rol estaba como consejero de evaluación cualitativa y cuantitativa, pero hemos desarrollado un modelo para envolver los beneficiarios de los NGO. Por ejemplo, trabajamos con NGO para la reducción de la violencia contra las mujeres allá. Hemos dado talleres a mujeres beneficiarias para aprender a hacer entrevistas con otras mujeres, de hacer grupos focales, de analizar eso, de presentar eso, de participar con los técnicos de las organizaciones. Eso, al más que el impacto final de eso, solamente el trayecto de hacer eso le da autonomización, le da poder, le da un impacto en su vida, ¿no?
Entonces, cuando he regresado 3 años después en Canadá, he hecho un postdoctorado en este tema también, pero he regresado a mi tema sobre los pacientes con necesidades complejas. Hemos hecho un grande proyectos con pacientes expertos, ¿no? Que nos ayudan a saber qué es, además que de tener muchas enfermedades crónicas, de tomar muchos medicamentos, de tener problemas de salud mental, ¿cuál es esta complejidad en la vida de la gente? ¿No ve? ¿Qué es vivir en con tan problemas? Hay muchos tratamientos que cuando miramos la ciencia, como en mi trabajo actual hago mucho eso, evaluación de intervención, podemos ver que hay una eficiencia científica. Esta intervención está súper eficiencia, pero en el hecho, en la vida de la gente, no es aplicable. Toma como, no sé, 30 horas de tu vida por semana para solamente hacer esta intervención, por ejemplo, por los padres con niños que tienen enfermedades. Entonces, es de cruzar un poco la eficacia que podemos medir con la ciencia, con la percepción de la gente. La gente, ¿qué es vivir y qué es de adaptar este tratamiento en su vida? Y eso para mí es un poco mi lucha de poner este tema en las evaluaciones, porque es tan importante de ir además de que podemos medir, debemos ver. En salud pública es súper importante y los vemos ahorita con el COVID, con la gente que no aplican las reglas o que tienen miedo de la vacuna. Es súper importante de entender por qué tienen miedo de la vacuna. Si queremos que le convencer de que es importante la vacuna, debemos en primer lugar entender por qué. Y no damos mucho la palabra a esta gente. Hay veces que tenemos prejuicios, como se dice en español, como tenemos punto de vista sobre, y no saben la realidad, ¿no ve? Bien. No saben la realidad, pero... Bien, Bujol. A ver si yo te voy comprendiendo y sí. Algunos ítems que me han quedado. Y yo interpreté que estuvieron trabajando en distrofia muscular, en reducción de la violencia femenina, en el paciente experto, ¿no es cierto? Y ahí vos explicabas pacientes que tienen niños también, personas que tienen niños y que no pueden dedicarle mucho tiempo, digamos, al paciente experto. ¿Cómo se forma un paciente experto, por ejemplo, en el caso de Quebec? La metodología cualitativa es súper simple en un lado. Es de la interpretación que hacemos en la vida. No sé, tengo dolor en la espalda. ¿Qué significa para mí eso? Significa que no puedo dar, no sé, un brazo a mis niños. Significa que no puedo jugar con mis niños. La metodología cualitativa es un poco como de tener empatía al otro, pero de una manera un poco más científica. Es de hacer entrevistas y de escuchar
qué el otro tiene en el corazón, en la cabeza, qué viven. Entonces, se puede enseñar muy rápidamente a toda la gente cómo hacer eso, entrevistas de una manera un poco más científica, grupos focales, y es de poner qué hacemos en la vida, hacemos todo el día como interpretaciones del otro, de otras cosas, pero de hacer un poco más de una manera científica. Perfecto, Entonces, perfecto. sí, Te digo que escúchame. tenemos un minutito, yo me quedaría horas charlando y te presté atención porque realmente nos diste una cátedra y desde ya te voy a invitar para un programa y yo insisto que el paciente tiene que ser paciente experto pero preparado. Argentina, porque no valen solamente las ganas. Así que para la despedida tienen menos de un segundo cada... me dicen que no tienen tiempo para la despedida porque nos hemos excedido. Por mi parte, yo agradezco muchísimo a la doctora Sandra Peláez, a Mathieu Bujol, agradezco tu presencia, igual que al doctor Santiago Torales, que los vamos a volver locos seguramente, y creo que el día de hoy es para mí fue un programa de lujo que se volverá a repetir. Gracias a todos. Y con respecto a la audiencia, recuerden, los espero el martes que viene en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.